Te damos la bienvenida a El Poder de las Conversaciones. Somos Juliana Baigorri y Mariana Yujas, coaches profesionales, y en esta serie de cápsulas te invitamos a explorar el impacto invisible pero poderoso que tienen las conversaciones que vivimos todos los días. Las que decimos en voz alta y las que solo pasan adentro nuestro. Porque cuando aprendes a escuchar distinto, empezás a conversar distinto. Y cuando conversas distinto, todo cambia. Hola, hola, te damos la bienvenida a este primer episodio, que titulamos ¿Charlar o conversar? Esa es la cuestión. En el día a día estamos llenos de palabras, de intercambios con otros, charlamos con colegas, con familia, con pareja, con hijos, con amigos. Pero, ¿cuántas de estas conversaciones realmente nos llevan a algún lugar? ¿Cuántas abren posibilidades, generan acuerdos o construyen algo juntos? Por eso con Juli hoy queremos ayudarte a que puedas reconocer cuál es la diferencia sustancial y esencial entre charlar porque sí y conversar con sentido. Estamos realmente muy convencidas de que cuando sepas esta diferencia clara, puede cambiar tu forma de vincularte, de trabajar cada día, inclusive hasta de liderar si estás a cargo de personas. ¿Cuál sería entonces, Juli, la diferencia con charlar? ¿Qué es charlar? Y charlar es más espontáneo, es suelto, muchísimas veces también es superficial, ¿no? Es cómodo, porque no exige nada muy concreto de las partes, ¿no? Es compartir un momento sin una intención muy clara. Como diría una amiga, se trata de hablar de bueyes perdidos. Pero conversar no es lo mismo, ¿no, Mariam? No, conversar tiene otra profundidad para mí, en mis palabras. Es algo diferente, implica algo diferente, y lo que más implica es compromiso, es comprometerse, es tener un propósito, implica que hay algo que queremos construir con el otro, hay algo que queremos resolver juntos, nos ponemos de acuerdo con un otro para conversar. Charlar sería como vas por la calle, te cruzas con alguien y le decís, hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿qué tal tus cosas? Y bueno, tenés una conversación ahí de paso o de pasillo, como se llama tantas veces. En cambio, una conversación suena diferente. Ya hay te percibo, te registro, también registro que hay algo que quiero conversar con vos y me pongo de acuerdo. Entonces te puedo plantear, bueno, estoy necesitando, por ejemplo, tener en claro cuáles son las acciones que va a requerir este proyecto, no tengo mucha idea. Tendrás unos minutos para una reunión, pero hay más diferencias, Juli, ¿no? Sí, a ver, charlar te puede conectar, ¿no? Te puede divertir, hasta puede ser un rico intercambio de ideas entre las personas que son parte de la charla, ¿no? Pero una conversación con el compromiso que implica esto que traías hoy recién, te puede cambiar el rumbo de un día, de un proyecto, de una relación o hasta de un equipo, ¿no? Ahora, los dos son importantes porque el objetivo es diferente y no todo aplica a todo, porque la charla, sirve para soltar, para aflojar vínculos, para compartir sin peso, no sé, para romper el hielo. En definitiva, es necesaria, pero si siempre charlamos y nunca llegamos a sostener conversaciones, las cosas importantes da la sensación de que quedan flotando, ¿no? Que no se llega a ese núcleo que tiene quizás una conversación, ¿no? La conversación aparece estos momentos en los que necesitamos claridad, en los que necesitamos coordinar, en donde hay que tomar una decisión. La conversación es la que abre la posibilidad de dejar huella, porque tiene un impacto directo y significativo en la acción. Veamos entonces ahora, para compartirle a quienes nos están escuchando, cuáles serían como esos puntos que sí o sí necesita tener una conversación para que se gane como el título de conversación y no sea solamente una charla. Una conversación tiene que tener un objetivo, un acuerdo y un compromiso. Esos son los 3 puntos básicos. Un objetivo es preguntarse, ¿para qué quiero tener esta conversación? ¿Qué es lo que quiero lograr al salir de este espacio de conversación con el otro?
El acuerdo es pensar si estamos hablando de lo mismo, si estamos como hablando en el mismo idioma, sabiendo que cada persona tiene sus particularidades, pero estamos de acuerdo con que estamos hablando del mismo tema. No estamos uno hablando de una cosa y el otro de otra. Y acá hay que ser muy sinceros y transparentes y también comprensivos con el otro al entender de que a veces uno quiere hablar de ciertos temas que le son importantes, que le son urgentes, y el otro quizás no puede, no quiere, no tiene el tiempo, los recursos físicos o emocionales o internos para abordar ese tema ahora, y eso también es importante, si no, no se va a dar la conversación. Y el último es tener o generar a partir de la conversación un compromiso, es preguntarse, bueno, ¿qué nos llevamos? ¿Quién hace qué cosa? Tener en claro cuáles van a ser las acciones, cuándo se van a hacer, de qué manera, en qué plazos. Ese es tener en claro el compromiso. Claro, una charla no necesita estos pasos. No, una charla no. Imagínate que vas por la calle, te cruzaste, vas al supermercado, te cruzaste con el vecino y no te vas a poner a pensar si hay un objetivo, si hay un acuerdo, si hay un compromiso, simplemente vas y hablas de huellas perdidas, como dijiste hace un rato. Pero una conversación que transforma, sí tiene que tener estos pasos. Claro, digo, muchas veces pasa esto, ¿no? Que las charlas se cortan abruptamente y no pasa nada. Digo, me crucé con el vecino, se cortó ahí y ya está. Y ya está, así, tal cual, cada uno siguió su camino. Ahora, una conversación que no llegó a dejar algo en claro, no se llegó a sellar ese compromiso, nada, pasa a ser como automáticamente una charla muy linda y nada más. Lo podríamos resumir en esta frase: sin compromiso no hay una conversación. Excelente. ¿Te parece que le regalemos 5 tips a quienes nos estén escuchando para conversar mejor? Sí, vayamos con eso que seguro les van a venir muy bien. El primer tip sería preguntarte antes de hablar si quiero conversar o quiero charlar, ¿no? Porque no es lo mismo cómo me comprometo ante eso que voy a estar conversando o charlando, ¿no? Y también no espero quizás un compromiso del otro lado que no va a estar, ¿no? Si es una charla, no va a estar ese compromiso, claramente. Exacto. El segundo tip sería acordar el propósito de la conversación. Al menos lo mínimo sería tener en claro en tu mente qué propósito tenés al conversar el tema que elegiste. Lo ideal sería que lo puedas verbalizar y que el otro sepa cuál es el propósito de la conversación y que puedan ponerse de acuerdo con eso. Primero, para evitar malos entendidos, porque si no estamos de acuerdo con el propósito de la conversación, probablemente uno vaya para un lado y el otro para el otro, y así no se terminan entendiendo las personas. Y segundo, también para evitar la distracción, que está como a la orden del día, empezás a hablar de una cosa y es la famosa frase, nos fuimos por las ramas. Y al final, si no se tiene en claro el propósito, por qué nos reunimos, por qué estamos conversando, bueno, uno termina hablando de cosas que no tienen nada que ver, que no hacen al tema principal, y eso puede generar a la larga también desgaste, sobre todo, por ejemplo, no sé, en las reuniones que no se abordan los temas que se habían propuesto. Bueno, se generan las famosas reuniones poco efectivas o que son una pérdida de tiempo. Las reuniones que podrían haber sido un mail. Totalmente. Bien, el tercer tip sería escuchar para comprender y no para responder, ¿no? Muchas veces nos pasa que escuchamos sosteniendo nuestra conversación interna, que esto lo vamos a hablar igual en otro episodio, pero sosteniendo esa conversación interna de qué te voy a responder y vos todavía estás hablando, ¿no? Entonces no está el foco puesto en la comprensión de lo que el otro me está queriendo decir, sino está el foco puesto en cómo voy a hacer para responderte. Acá, cuando yo me coloco en el lugar de poder comprender lo que vos efectivamente me querés decir, es cuando abro la posibilidad de poder construir algo, ¿no? Con ese otro. Sin dudas, estar abierto a esa escucha activa y presente. El cuarto tip sería asegurarnos de que hayamos llegado a un acuerdo en la conversación. Para que no quede en el aire como que, bueno, estamos cerrando la conversación, pareciera de que sí, estamos ahí en la misma sintonía, estamos hablando de lo mismo,
pero no existe realmente un acuerdo sobre el que estén de acuerdo, valga la redundancia, al terminar la conversación. Para esto hay una estrategia de comunicación que les puede servir mucho y es parafrasear. El parafraseo es una especie de resumen con lo que yo escuché que interpreto que es el acuerdo de esta conversación y sirve como para hacer un resumen y que quede ahí bien claro sobre la mesa cuál es el acuerdo. Y por último, sería el cerrar siempre o irte de esa conversación con esto que distingue, ¿no? Una conversación de una charla, que es el compromiso, ¿no? Irte de esa conversación con el compromiso asumido o con la acción específica a hacer, ¿no? Aquella a la cual te comprometes. Esto hay una forma que por ahí la trabajamos mucho dentro de los espacios de conversaciones de coaching, que es esto de poder irte con la fecha, con el día, con el qué, con el cómo, ¿no? Como bien específico, que hasta si quisieras lo podrías calendarizar, ¿no? Si tenés esa herramienta y la utilizás o utilizás una agenda, si quisieras podrías hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque vos tenés bien claro quién, qué, cómo, cuándo, ¿sí? Y todas esas preguntas, todos esos tips hacen a la idea de que el compromiso está claro, está asumido y le podemos hacer un seguimiento, ¿no? Podemos ver si efectivamente logramos ejecutarlo en ese momento en el que nos habíamos comprometido a hacerlo. Yo estoy convencida de que una buena conversación puede cambiar tu día, puede cambiar tu día y hasta, mira, siendo honesta y no queriendo exagerar, yo creo que una buena conversación puede cambiar tu vida, ¿no? Así como cambian los equipos, así como cambian las relaciones, puede cambiar el curso de una vida. Sin dudas, las conversaciones son no solamente valiosas e importantes, sino que son vitales en nuestro día a día. Por eso te invitamos a pensar y a reflexionar y a recordar que no subestimes el poder que tienen las palabras y sobre todo las palabras que ponemos en el lugar correcto con la intención correcta. Aprender a conversar es aprender a abrir la posibilidad de una transformación. Las conversaciones son ese espacio ideal para que las cosas pasen, para que nuestra vida se transforme y cambie. Yo creo que aquí está bueno frenar y pensar, ¿no? ¿Cuánto estamos conversando y cuánto estamos charlando, ¿no? Y en ese momento en el que necesito conversar, creo que venir a estos tips y recordarlos puede servir mucho para que ese intercambio se convierta en una conversación y no quede en una linda charla. Sin duda, Juli. Bueno, hasta acá el episodio número 1 de esta serie de cápsulas. Esperamos realmente que te hayan servido estas características de las conversaciones, esta diferencia entre conversar y charlar, que te lleves esta pregunta también, que observes tu día a día y te preguntes, bueno, ¿estoy charlando? ¿Solamente estoy conversando? ¿Cuánto hay de cada uno? Sabiendo que las dos son necesarias y esperamos que te sean útiles todos estos tips, estos consejos y gracias por estar del otro lado escuchándonos. Si este episodio te resonó, te invitamos a que lo puedas compartir porque tal vez alguien más lo necesita. Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Nos escuchamos en el próximo. Adiós.